presidencia de Pedro Castillo. ¿Qué hubo en este año y medio donde Pedro Castillo pudo haber hecho muchas más cosas por el bien de nuestro país? Vamos a ver. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. A mí me dijeron terruco. Hace una tarde llevaba un niño un pollo. ¡La prensa libre! Esta prensa es el chiste. ¡Castillo dice no! Que no somos comunistas. No más pobres en un país rico. Irrumpió en la política peruana y se adherió a ella como una astilla en la piel, causando incomodidad con sus pocas creíbles promesas. No más pobres en un país rico. Pedro Castillo Terrones inició su historia en la política peruana como parte de un panorama indeseable. En el año 2021, el Perú se encontraba entre la espada y la pared. Teo rápido, 50,2% a favor de Pedro Castillo. Teníamos que elegir un nuevo presidente de la nación y solo teníamos dos opciones. Era el fujimorismo o darle una oportunidad al nuevo candidato de un partido comunista. Saludo al señor Pedro Castillo, que después de poner tantas excusas, finalmente tuve que venir hasta aquí para poder hacer un intercambio de ideas. Saludar a la clase obrera, a la clase trabajadora. De igual manera me gustaría hacerle el saludo correspondiente a la señora Fujimori, pero ignoro desde cuándo y dónde trabaja. ¡Arriba, chota, carajo! Un profesor con raíces cajamarquinas, sombrero, lápiz en mano y promesas sin límites, se convirtió en el flamante presidente del Perú en julio del 2021. Delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país. Acabó la planilla dorada. Vamos a renunciar al sueldo, al sueldo vitalicio, al sueldo presidencialista. Me ratifico en mi propia tierra de conducir los destinos del país con un sueldo de maestro. Su llegada por la puerta grande a la política puso en evidencia el olvido de muchos provincianos que veían en el maestro chotano una oportunidad de acabar con las desigualdades. Hace una tarde llevaba un niño un pollo a la espalda. Y el pollo, el maestro no sabía qué cosa está llevando. Y quería preguntarle al maestro. Y le decía, quería hacerle caer, le decía, preguntarle si estaba vivo o estaba muerto. Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo. Pero si estaba vivo, si estaba muerto, el maestro le decía que estaba muerto, el niño le entregaba vivo, pero si le decía que está vivo, el niño torcía el cuello del pollo y le enseñaba el pollo muerto. Aluciné que tenía poder. Aunque Pedrito se esmeraba en desviar la atención de sus objetivos con sus enredos de palabras, ni el propio Cantinflas se atrevió a tanto. Me di cuenta de que era una convención porque de ahí salía convencido de lo que tenía que hacer como trabajador. La controversia fue parte de su sello. La primera arrancaría en su primer mensaje a la nación, cuando le tiró su chiquita al mismísimo rey de España. La derrota del incanato dio inicio a la era colonial. Fue entonces, y con la fundación del virreinato, que se establecieron las castas y diferencias que hasta hoy persisten. Los 3 siglos en los que este territorio perteneció a la corona española le permitieron explotar los minerales que sostuvieron el desarrollo de Europa. El profe cajamarquino destacó en su gobierno por su impuntualidad, como olvidar cuando todos esperamos hasta la madrugada para conocer a sus primeros ministros. Pese a la hora, la polémica ya estaba instalada y tenía un protagonista, Guido Bellido, el nuevo primer ministro.
El legislador pertenece al ala más radical del partido Perú Libre y actualmente está siendo investigado por apología al terrorismo tras negarse a catalogar al grupo Sendero Luminoso como organización terrorista. Los primeros de muchos juramentados y en poco tiempo. Fueron en total 59 ministros los que pasaron por su gobierno. Durante su estancia en Palacio, no ha sido el más amistoso con la prensa peruana. ¿Le mintió o no al Ministerio Público sobre reuniones con Karelin López? Porque hay una doble versión en una entrevista y con la Fiscalía. Es la prensa, es un chiste. ¿Mintió o no, presidente? Porque usted dijo en una entrevista que se había reunido y en la Fiscalía que no. Ese es el problema que queremos cambiarle de la educación peruana. Hablemos de la educación. Acompáñenme a ver cómo están las escuelas. No importa que quienes deberían también informar hayan ocultado e ignoren nuestros logros y se dedican a difamar y a mentir, acusándonos sin ninguna prueba y exigiéndonos en una perversa inversión de los principios elementales del derecho que problemas nuestra y que tenemos que probar nuestra inocencia. Tampoco ha formado buenos recuerdos con los medios internacionales. En enero de este año, las portadas destacaban su terrible entrevista para CNN. Yo no fui entrenado para ser presidente, a mí nadie me puso en un espacio de inducción. Yo no me fui al exterior, yo no fui a los Estados Unidos a otro entrenado, porque no me presté a eso. Yo estoy acá por el país, por el pueblo. Desde el principio, su gobierno estuvo adornado de múltiples investigaciones en su contra. Investigaciones a la familia, a los amigos, a los conocidos o los no tan conocidos. Toda persona que traiciona mi confianza y se aprovecha del cargo debe ser investigada y sancionada ejemplarmente por la justicia. Y para rematar, tenía un Congreso que nunca lo respetó. Lo que él representa es una banda criminal que sistemáticamente viola las leyes de nuestro Estado y mina la moral de nuestra nación. Su último mensaje a la nación desde la Casa del Pueblo fue noticia en el mundo. Congresistas que le dieron la espalda mientras hablaba y otros que le gritaban. No quiero terminar sin antes hacer dos pedidos. Hacer una lucha frontal contra la corrupción. La tercera es la vencida, dice el dicho. Y antes que los padres de la patria voten a favor de la vacancia, el profe sorprendió a todo el Perú con las palabras de terror. Disolver. Disolver. Disolver, disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Pero no contaba con la astucia de la justicia, de la democracia y del tráfico peruano. Esta es una de las últimas imágenes del fin de su gobierno que quedarán en la memoria de los peruanos. Solo uno apostó por él hasta el final. Mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Con tristeza, decepción, vemos este reportaje, porque creo que todos los peruanos, cuando inicia un nuevo periodo de gobierno, tenemos expectativas, tenemos deseos de que las cosas siempre sean mejor. Le voy a pedir a mis invitados que brevemente, porque tenemos solo 5 minutos, para que me digan cuál es su opinión sobre el gobierno de Pedro Castillo, que ha terminado abruptamente hace algunos días. Renzo. Definitivamente este gobierno ha sido una cadena de acciones, decisiones políticas erradas. Desde la enorme cantidad de ministros que ha elegido, en el camino hemos visto cómo poco a poco todos han sido, siendo generosos, criticados, siendo generosos con las expresiones. Siendo honestos y sinceros, muchos están en ese momento perseguidos, escondidos y fugados, prófugos. Y ahora, este confrontamiento que tuvo directamente Castillo contra el Congreso, podemos ver las consecuencias. Definitivamente demostró
lamentablemente una incapacidad política, una incapacidad de gestión, una incapacidad de poder formar alianzas más allá de el partido donde se gestó, dejando de lado ese inicio y poder entender de que ya estaba en una posición política donde tenía que hacer consenso. Sin duda demostró incapacidad en todos los aspectos. Wilfredo. No, de hecho, fue electo democráticamente. Sin embargo, era evidente que un personaje con alguna capacidad mínima aprende la nueva gestión. Nunca aprendió a gestionar la cosa pública y nunca tuvo la visión, lamentablemente, de convocar personas independientes, tecnócratas independientes, que le den soporte a su desconocimiento. Entonces, él ignorante en el manejo de cosa pública, su entorno también, además salpicado de corrupción en todo el entorno, la crisis era evidente. La verdad es lo más triste que he visto en el país en las últimas décadas. Yo lo voy a calificar muy simple. A ver, eso que nosotros en economía conocemos como la informalidad o la ilegalidad, Castillo es la expresión de esa informalidad y esa ilegalidad en el poder. Es la primera vez en la historia republicana que los ilegales y los informales, mal llamados informales, son ilegales igual, toman el poder y llegan al control del aparato público y del gobierno central. Y eso hace muy vulnerable, eso es lo que significa Castillo. Entonces Castillo cayó, ok, se autodestruyó, se autoeliminó, se suicidó políticamente, pero el proceso no ha terminado. Estamos viviendo un proceso en donde la informalidad política ha llegado al poder y va a seguir peleando por ese Pero es que es el reflejo de lo que nosotros somos como Perú, nos duela o no nos duela, somos un país que tiene por característica principal la informalidad, vivimos con la ley del vivo. Si no hay un policía me cruzo, si no me ven agarra hermanito, agarra para que me pongas primero en la fila, en cosas tan sencillas. Pero Mónica, yo creo que no hay que confundir el concepto de ilegalidad con el de informalidad. Son dos cosas 70% de la economía peruana es informal y lo que no supone ilegalidad. O sea, Castillo fue electo por la votación de la mayoría de peruanos, eso es incontestable. Entonces, que haya sido un incapaz en gobernar, yo creo diferente. Su incapacidad la está pagando y la va a pagar con creces, seguramente con prisión durante muchos años. Pero esa incapacidad tiene que ver con la informalidad, porque alguien que tiene una formación mínima de valores es capaz de reconocer. Yo no puedo, si a mí me dijeran mañana, señora Cabrejo, suba usted a ser gerenta de prensa yo del Canal 5, yo le diría, me encantaría, cuánto me... Ay, Dios mío, ojalá pudiera tener ese sueldo, pero no estoy capacitada. Prefiero tomar un puesto en el que me pueda desarrollar y hacerle bien, a tomar un puesto en el que con seguridad me voy a embarrar en todos los sentidos. O sea, eso tiene que ver con la informalidad, del momento, lo momentáneo, me aprovecho de la situación, chapo lo que sea, eso me lo guardo, esa es la informalidad. Jamás Castillo se planteó ser presidente, estoy absolutamente seguro. Su partido regional en Huancavelica jamás se planteó ganar, querían poner unos pocos congresistas y nada más. Bueno, las circunstancias lo puso en el país y es una pena, pues. Y no estuvo lamentablemente a la altura de las circunstancias, para el dolor de muchos peruanos que sí votaron por él. El Perú se